Prácticamente podríamos decir que ya son las 11:30 de la noche, penúltimo bloque de Circo Romano, comienza esta columna Expedientes Birman en la que hoy vamos a hablar de la masacre de Floresta, un hecho que ocurrió hace 20 años, para el que es necesario poner en contexto social lo que sucedía en la República Argentina en el mes de diciembre de 2001, con una de las mayores crisis política, económica, social e institucional de la historia del país, tras 10 años de convertibilidad, menemismo y la falsa idea de pertenecer al primer mundo, que dejó entre otras consecuencias un desempleo altísimo, grandes índices de pobreza e indigencia y la pérdida de los ahorros de buena parte de la sociedad. Desde que Alfonsín dejó el poder con el país en hiperinflación, su sucesor Carlos Menem sostuvo un modelo de paridad cambiaria con respecto a la moneda estadounidense, gracias a la privatización de empresas estatales y los fondos jubilatorios y de pensión, lo que representaba una entrada de dólares bastante significativa, y durante el segundo mandato del riojano, la situación se tornó insostenible y el sistema dependió cada vez más de la toma de deuda externa y la refinanciación de altos intereses. Crecía al mismo tiempo que todo esto sucedía y se vendían las empresas del Estado, el desempleo y obviamente la desigualdad entre los diferentes escalones, por llamarlo de alguna manera, de la sociedad argentina. El radical Fernando de la Rúa había asumido la presidencia a fines de 1999 y lejos de sus promesas continuó la línea del gobierno anterior con dos operaciones de endeudamiento y refinanciación, el blindaje y el megacanje. Otra constante de la alianza, que era el signo político por el que Fernando de la Rúa llegó al poder, con Chacho Álvarez como vicepresidente durante el primer año, luego renunció. La alianza era formada por la UCR, la Unión Cívica Radical, y el FREPASO, y que se impuso en los comicios de 1999. Otra constante de la alianza, decíamos, fue el cambio de ministros de Economía. El primero fue José Luis Machinea, luego Ricardo López Murphy y por último Domingo Felipe Cavallo, que había ocupado el mismo cargo durante el menemismo, ¿no? De la Rúa, que decía que iba a alejarse por completo de las políticas de su antecesor, termina llamando al mismo ministro de Economía que nos había metido en ese lío, ¿no? Por decirlo de alguna manera sutil. El 2 de diciembre de 2001 el gobierno argentino limitó la extracción de dinero en efectivo de los bancos. El 13 de diciembre las centrales obreras llamaron a huelga y comenzaron los estallidos sociales en algunos puntos del país. El 19 de diciembre, luego de numerosos saqueos, el presidente decretó el estado de sitio e inmediatamente las calles se llenaron de manifestantes y las protestas continuarían al día siguiente. Hubo represión y Fernando de la Rúa renunció ese 20 de diciembre con 39 muertos en las calles. Desde entonces se sucedieron 5 presidentes en una semana y la próxima elección nacional se realizó en 2003, en mayo de 2003. Los primeros puestos fueron nuevamente Carlos Saúl Menem, el segundo fue Néstor Carlos Kirchner, que finalmente fue proclamado presidente porque su rival, al ver la diferencia que se presagiaba en una segunda vuelta, decidió no presentarse. Se bajó. A modo personal, esto me parece importante decir. En los últimos días se ha hablado mucho de la década del 90, porque falleció Carlos Saúl Menem. Hace unos años también falleció Fernando de la Rúa. Y con los años, uno lo vio más en estos días, ¿no? Pero de la Rúa se convirtió casi en, después de todo lo que sabemos y lo que se ha dicho después del 2001 para acá, mediáticamente por poco se lo puso como un defensor de la democracia y las instituciones, un tipo que se fue con 39 muertos en la calle, y el otro, Carlos Saúl, que aumentó el desempleo de una manera tremenda, la situación de los jubilados en aquellos años. Los ferrocarriles. La brecha entre el que le iba bien y el que le iba mal era enorme. Los ferrocarriles, la venta y el saqueo de todo lo que era estatal. Hay una película de Pino Solanas muy interesante, Memorias del Saqueo, que retrata todo lo que es la política económica desde la dictadura de 1976 hasta el 2001, con
con todo lo que sucedía en los bancos. Y bueno, creo que Las explosiones de Río Tercero. Las explosiones de Río Tercero. Creo que es muy importante el atentado en Río Tercero. Es muy importante decir que mucho de lo que sucedió en la década del 90, que a veces se la evoca de una manera nostálgica y se habla de la frivolidad y sus codeos con la farándula como si fueran un detalle divertido. La época del 90 fue muy dura para mucha gente y ha dejado consecuencias gravísimas, y eso es súper importante marcarlo. Y el gobierno de Menem y el gobierno de la Rúa han sido deplorables para el pueblo. Así que me parecía que estaba bueno decirlo después de ver cierta reivindicación y cuestión. El indulto también, ¿no? No nos olvidemos de eso. Vamos a pasar a los hechos del 29 de diciembre de 2001, que es el día en que se dio la masacre de Floresta, que es el caso que nos tiene hoy en esta columna. Pasadas las 4 de la mañana, un grupo de 4 amigos ingresó a tomar algo en el kiosco de una estación de servicio ubicada en Bahía Blanca y Gaona, esto es en el barrio de Floresta. Antes habían jugado al fútbol y al pool. Dentro del lugar se sentaron a mirar televisión. La transmisión mostraba incidentes en la Plaza de Mayo, una imagen repetida ese diciembre. Un integrante del grupo, Maximiliano Tasca, de 25 años, recién recibido de licenciado en Relaciones Internacionales, al ver que los manifestantes se enfrentaban a la policía, dijo: "Está bien por los que mataron el otro día", refiriéndose obviamente al 20 de diciembre. El día que, como decíamos, un helicóptero aterrizaba en Plaza de Mayo y se llevaba a De la Rúa, que acababa de dejar el poder. Al mismo tiempo, Juan de Dios Velastiqui tomaba una gaseosa en una mesa cercana. Tenía 61 años, era suboficial de la Policía Federal y trabajaba como custodio en la estación de servicio. Juan de Dios Velastiqui fue el jefe del operativo en la cancha de Chicago, del que hablamos en la columna anterior, cuando la hinchada de Chicago cantó la marcha peronista en 1981, en plena dictadura militar, y a 50 integrantes, primero hubo represión en la tribuna y a 50 integrantes se los llevaron trotando a la comisaría porque no había patrulleros suficientes. Bueno, eso fue 20 años antes, en un operativo liderado por Juan de Dios Velastiqui, 20 años antes de la masacre de Floresta. Ese día, el 29 de diciembre de 2001, Velastiqui solo gritó "basta", sacó su arma 9 milímetros y disparó contra los 4 integrantes del grupo. Primero mató a Maximiliano Tasca con un balazo a pocos centímetros de la nuca, luego a Cristian Gómez, también de 25 años, que tapó su rostro y un tiro le entró por la axila. Continuó con vida, pero Velastiqui lo vio moverse y lo remató. Adrián Mataza, de 23, resultó herido en el abdomen y falleció al día siguiente en el Hospital Álvarez. Y hay otro integrante del grupo que escapó y salvó su vida milagrosamente. El oficial arrastró los cuerpos de los 3 chicos e intentó simular un robo colocando un cuchillo en la escena. Llamó a la policía, pero nadie creyó su versión y fue detenido. Sandra Bravo, encargada del kiosco, fue la principal testigo y su testimonio fue clave para que Velastiqui no pudiera presentar los hechos como un enfrentamiento. Inmediatamente los vecinos de Floresta reclamaron justicia y rodearon la comisaría número 43 durante todo el día. Los efectivos respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma. Desde entonces, un sábado al mes organizaron movilizaciones para mantener vigente la causa, y al cumplirse un año del triple crimen, más de 1000 personas marcharon con paraguas y soltaron 2000 globos. Silvia Irigaray, la mamá de Maxi Tasca, contó al medio Infobae: "La gente de All Boys se portó increíble. Cuando había una marcha un sábado que coincidiera con algún partido, nos pedían hacerla más tarde porque querían estar. La gente del barrio es especial. La asamblea de Floresta estaba siempre pensando actividades para los aniversarios". En marzo de 2003, el Tribunal Oral en lo Criminal número 13 de la ciudad de Buenos Aires condenó a Velastiqui a cadena perpetua por triple homicidio calificado por alevosía. Durante el juicio dijo que usó su herramienta de trabajo y que lo que hizo estaba bien. Pidió perdón en primer lugar a Dios Todopoderoso, a su familia, a la Policía Federal y recién después a los padres de los chicos asesinados. Está claro que pedir disculpas obviamente no lo exime de sus actos, pero
Cuando lo hizo, dejó para el final a la familia de las víctimas. Cuando cumplió 10 años de condena, le concedieron la prisión domiciliaria en 2012 por su edad avanzada, tenía entonces 72 años. Se mudó a la casa de una de sus hijas en la localidad de Berazategui. La mamá de Maxi, en la misma entrevista que mencionaba antes, declaró: él está vivo y nuestros hijos muertos. El castigo no fue para siempre. La perpetua la tuvieron Cristian, Adrián y Maxi. Ella mantuvo la causa desde las Madres del Dolor y fue convocada a las escuelas de policía para concientizar sobre el uso de la fuerza. Sobre esto comentó: hablo con los cadetes y les cuento qué se siente cuando un policía violento usa balas para acabar con una vida. Ellos me saludan, se sacan fotos y me prometen no ser violentos. Además, en abril del año pasado, daba charlas en las unidades 46, 47 y 48 del servicio penitenciario a presos próximos a recuperar su libertad. Por otro lado, la masacre de Floresta fue un impulso para elaborar protocolos de actuación para la donación de órganos. La mamá de Maxi contó que cuando llegó al lugar de los hechos, escuchó la voz de su hijo pidiéndole que recuerde que era donante y siente que ayudó a otras personas y que le prolongó la vida a través de Maxi, de su hijo. Hoy en la esquina de Gaona y Gualeguaychú hay un monumento que recuerda a los 3 chicos de Floresta y cada 29 de diciembre los vecinos les rinden homenaje. En la Plaza Ciudad de Udine y en la Plaza del Corralón hay murales con las caras de los 3 jóvenes con los colores y el escudo de All Boys. Maxi era hincha del club, mientras que Adrián y Cristian simpatizaban con el equipo del barrio. El 7 de diciembre de 2006 se estrenó el documental Fusilados en Floresta, dirigido por Diego Ceballos, y también en ese año, en 2006, la banda uruguaya No Te Va a Gustar incluyó la canción El Oficial en su disco Todo es tan inflamable. En distintas partes la letra dice: no llegaban los 3 a 26 y en el bar viendo a su país morir. Basta, gritó el chacal, el oficial, y sin clemencia les disparó uno por uno y los arrastró a la calle de los pies. Esta canción la hemos pasado en la columna anterior, ya que Juan de Dios Velastiqui tenía que ver en la columna anterior y me parecía importante e ineludible esta historia también del 29 de diciembre de 2001 para contar la anterior. Y bueno, habíamos decidido cerrar la columna con esa canción de No Te Va a Gustar. Las fuentes para lo que contamos hace un ratito fueron Infobae, Página 12 y Perfil. Hay mucha información sobre esto dando vueltas por ahí. Seguramente si caminan por el barrio de Floresta van a encontrar un montón de murales, monumentos como decíamos recién. En la vereda de la estación de servicio también hay muchas fotos de los chicos, hay un pequeño monumento que se puede ver y que es muy movilizante. Yo tuve la posibilidad de pasar por ahí y es, llama mucho la atención, y uno que más o menos conocía el caso, Sí. Que por ahí no lo recordaba con tanto detalle porque yo en el 2001 tenía 13 años, fue muy movilizante pasar por ahí. Moro. No, eso de que tengo recuerdos así, en el 2001 yo tenía ya, acá Andrés acaba de demostrarse como joven, lo ves. Ya no tanto. Yo tenía, ¿cuánto? 19, sí, acá. Miren qué buen productor tenemos que me dice la edad por la cucaracha. 19, y sí, tengo recuerdos de la noticia, de la triste noticia. Y es triste todavía, ¿no? Los actuales casos de gatillo fácil que siguen continuando. Y bueno, al igual como hablábamos hace un rato con Juan, hay muchas noticias que uno no se entera y nada, es muy feo y muy heavy. Creo que es destacable las palabras que contábamos de la madre de Maxi Tasca, que a partir de la pérdida de su hijo y del dolor, en un caso como el que acabamos de describir, fue a dar charlas a comisarías, a escuelas de policía para contar su experiencia y a los futuros
agentes de la ley, a los futuros oficiales, para ver si a partir de ahí se puede hacer un ejercicio mejor de esto. Ojalá que en algún momento podamos vivir en una sociedad más tranquila. Y también con gente que está en cárceles próxima a recuperar su libertad. Me parece que lo de esta señora, que ahora voy a buscar el nombre para no equivocarme, es súper destacable. Silvia Irigaray, me parece que es súper destacable. Y volviendo a la canción de 2006 de No te va a gustar, como la pasamos la semana pasada, el mes pasado mejor dicho, intenté buscar otras canciones, hay un montón en el rock argentino, rioplatense, digamos, ¿no? Porque No te va a gustar es una banda uruguaya, que hablan acerca del gatillo fácil, pero es muy difícil elegir otra cuando tenés una que habla del caso puntual que estamos tratando aquí. Y hace poco descubrimos que La Perra que los parió, que es una banda argentina, está todos los jueves subiendo una canción en marco de un ciclo que se llama Jueves Fogoneros, de una canción por país de Sudamérica. Y la semana pasada subieron justamente el oficial de No te va a gustar, dirigiéndose obviamente al Uruguay, ¿no? En este ciclo le tocaba a Uruguay, el oficial de No te va a gustar por La Perra que los parió.